Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra lectura de Levítico. Estamos en nuestras porciones Considiere y Metzorá. Ahora vamos a empezar nuestra sexta lectura y vamos a ver lo referente a el Zaraat en las casas. Como explicábamos, Zaraat no es tan correcto la traducción de lepra, porque pues una enfermedad no ataca la ropa, como vimos en lecturas pasadas, y tampoco ataca las casas. No es que aíslen la casa y se cure la casa. No es lo normal en una enfermedad, pero decíamos que el Zaraat no es la lepra como tal, sino es una enfermedad espiritual. A raíz de un pecado que se ha cometido, pues vienen estas manifestaciones externas, digamos. Estamos en el capítulo 14 y en el verso 33. Dice: Y habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando viniereis a la tierra de Canaán, la cual yo os otorgo para vosotros como posesión, y colocase a una llaga de Zaraat en una casa de la tierra de vuestra posesión, entonces vendrá el cual de él es la casa y dirá al sacerdote diciendo: Como una llaga se apareció a mí en la casa. Ahora, ¿por qué debe decir como una llaga? No está del todo seguro, porque recordemos que se confirma que es Zaraat cuando el sacerdote ya lo examinó y el sacerdote mismo es el que lo dice, ¿es o no es puro o no lo es? Ahora, también aprendemos de esto que uno debe procurar no pronunciar lo malo de una manera llana y fría, sino tratar de suavizarlo lo más que se pueda. Verso 36. Y ordenará el sacerdote, y desalojarán a la casa antes de que venga el sacerdote a ver a la llaga, y así no será impuro todo lo que haya en la casa. Después de eso vendrá el sacerdote a ver a la casa. Vemos la preocupación también de que se desaloje, que se vacíe toda su casa. Es decir, si la persona en algún punto no quería prestar algo, quería digamos, no quería compartir, era egoísta la persona y decía, no tengo, pues ahora van a exhibir todo lo que tenía porque tiene que sacar todas sus cosas de la casa, todo el mundo va a ver lo que tiene. Y también vemos la preocupación que tiene la escritura de lo que son cosas materiales. Vamos, que no se impurifique todo, porque veíamos los objetos de barro, la única manera, no se pueden purificar sumergiéndolos en agua, la única manera era romperlos. Y en ese tiempo, pues la mayor parte de las cosas que se tenían eran de barro. Entonces, si la escritura tiene este cuidado con cosas chiquitas, pues cuánto más cuidado no debemos tener con cosas grandes, el cuidar las cosas. Aprendemos de esto también que el malgastar pues no es una cualidad de los hijos de Dios. Hay que tener cuidado de lo que es nuestro. Sigue verso 37. Y verá la llaga, y he aquí la llaga en las paredes de la casa, hundimientos verdosos o rojizos, y su aspecto está más sumido que la pared. Y saldrá el sacerdote de la casa a la entrada de la casa y hará aislar a la casa 7 días. Lo que decíamos, ¿cómo es posible que una casa sea puesta en cuarentena para ver si mejora o no? Dice el verso 39. Y regresará el sacerdote en el día séptimo y la verá. Y he aquí se diseminó aumentando la llaga en las paredes de la casa. Y ordenará el sacerdote y removerán a las piedras que en ella está la llaga, y las arrojarán a estas afuera de la ciudad a un lugar impuro. Y a la casa se escarpará por dentro alrededor, y derramarán al polvo de construcción, el cual escarparon afuera de la ciudad, y a un lugar impuro. Y tomarán piedras otras, y las traerán en lugar de las piedras, y polvo de construcción otro se tomará, y embadurnará a la casa. Es decir, el cuidado que también se debe tener. Vemos que dice, lo que ha sido infectado, lo que tiene esta llaga, debe sacarse totalmente fuera del campamento y que se pongan otras nuevas. Ahora, claro, con la intención de, pues digamos que la casa sea un espacio ya limpio. Y con la intención, pensándolo también, que sea para santificar, digamos, la casa, que ya no sea atacada por este problema.
Y si regresare la llaga y brotare propagándose en la casa, después que se removió a las piedras y después de escarpar a la casa y después de embadurnarla, entonces vendrá el sacerdote y verá, y he aquí se diseminó aumentando la llaga en la casa, un zaraat maligno está en la casa, impura es. Ahora dice, después de que ya se hizo el tratamiento, digamos, que ya no había, pero volvió a aparecer la llaga, ¿qué se debe hacer con la casa? Dice el verso 45, y demolerá a la casa, a sus piedras y a sus maderas, y todo lo de la construcción de la casa lo sacará afuera de la ciudad a un lugar impuro. Y el que viniera a la casa en todos los días que fue aislada esta, será impuro hasta la tarde. Mas el que se recostare en la casa limpiará sumergiendo a sus ropas, y el que comiese en la casa limpiará sumergiendo a sus ropas. Y si entrare el sacerdote y viere, y he aquí no se diseminó aumentando la llaga en la casa, después de embadurnar a la casa, entonces la declarará pura el sacerdote de la casa, pues se curó la llaga. Y tomará para depurar a la casa 2 pájaros y madera de cedro y lana carmesí escarlata e hisopo. Es decir, el procedimiento de la limpieza, de la purificación, así como fue para la persona, el metzorá, que padecía la enfermedad de Zaraat, va a ser el mismo procedimiento, pero ahora para la casa. Dice el verso 50, y degollará al pájaro primero en un utensilio de barro sobre aguas nacientes, y tomará a la madera de cedro y al hisopo y a la lana carmesí escarlata y al pájaro vivo y los inmergirá a estos en la sangre del pájaro degollado y en las aguas nacientes. Y la asperjará a la casa 7 veces, y depurará a la casa con la sangre del pájaro, y con las aguas nacientes, y con el pájaro vivo, y con la madera de cedro, y con el hisopo, y con la lana carmesí escarlata. Y enviará libre al pájaro vivo y afuera de la ciudad, en la faz del campo, y expiará sobre la casa, y será pura. Terminábamos diciendo, ¿por qué no es una enfermedad común? ¿Cómo es posible que se cure la casa y hay que hacer este procedimiento con la casa para declararla pura? Ahora terminamos esta parte del Zaraat. Dice verso 54, esta es la ley para toda llaga de Zaraat y para la tiña y para el Zaraat de la ropa y de la casa, y para el esema y para la erupción y para la mancha lustrosa, para dar instrucciones en qué día es impuro y en qué día es puro. Esta es la ley del Zaraat. Ahora, en nuestra actualidad decíamos, no afecta esta enfermedad a las casas, a la ropa, a la gente. La lepra que hay hoy en día es común, una enfermedad como cualquier otra. Esta enfermedad bíblica era muy diferente. Hemos visto ya las características, lo que la causaba y la manera también de cómo quitarla y lo que se debía hacer después de quitarla. Vimos que para nada es un procedimiento médico, no hay sí un tratamiento con medicamentos como tal. Y ahora vamos a empezar nuestro capítulo 15. Hemos visto que hay 3 tipos de impurezas. La que emana del resto mortal de un ser humano o de un animal, como lo veíamos cuando leíamos la ley de la alimentación. También la que emana de afecciones leprosas, como es lo que acabamos de leer, y la que emana de ciertos flujos de un ser viviente. Vimos en la porción considiere al principio, pues este flujo que era por el parto. Ahora vamos a ver por emisiones fisiológicas, tanto de hombre como de mujer. Emisión seminal y emisión menstrual. Dice el capítulo 15. Y habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decid a ellos, cada hombre y hombre que tuviese una emisión blenorrágica de su carne, su emisión blenorrágica impura es. Al decir de su carne, recordemos la escritura habla en un lenguaje sagrado, no hay palabras bajas en el idioma hebreo. Al decir su carne se refiere al miembro viril del varón. Ahora, ¿por qué dice esta emisión blenorrágica? Entendemos que viene a raíz de la práctica de excesos.
Y ahí el consejo, alejarnos de esos excesos y de otros excesos de la vida del hombre. El propósito, recordemos, es ser sagrados, correctos, adecuados, para así ejercer nuestro servicio a Dios. Verso 3. Y esta será su impureza en su emisión. Secretó su carne a su emisión, o se selló su carne por su emisión, su impureza es. Todo el lecho en el cual se recostase sobre él el emisor será impuro, y todo el utensilio en el cual se sentase sobre él será impuro. Y un hombre que tocase a su lecho limpiará sumergiendo sus ropas y se lavará en el agua, e impuro será hasta la tarde. Y el que se siente sobre el utensilio en el cual se sentase sobre él el emisor, limpiará sumergiendo sus ropas y se lavará en el agua, e impuro será hasta la tarde. Y el que tocase a la carne del emisor, limpiará sumergiendo sus ropas y se lavará en el agua, e impuro será hasta la tarde. Y si escupiese el emisor sobre el puro, entonces limpiará sumergiendo sus ropas y se lavará en el agua, e impuro será hasta la tarde. Y toda montura en la cual se monte sobre esta el emisor será impuro, y todo el que tocase a todo lo que hubiese debajo de él será impuro hasta la tarde. Y el que los cargase a estos limpiará sumergiendo sus ropas y se lavará en el agua, e impuro será hasta la tarde. Y todo el que lo tocase a él el emisor y a sus manos no enjuagó en el agua, entonces limpiará sumergiendo sus ropas y se lavará en el agua, e impuro será hasta la tarde. Y un utensilio de barro que lo tocase a este el emisor será roto, y todo utensilio de madera será enjuagado en el agua. Y si se purificase el emisor de su emisión, entonces contará para él 7 días desde su purificación, y limpiará sumergiendo sus ropas y lavará sumergiendo su carne en aguas nacientes, y será puro. Es decir, una vez que ha dejado de producir su emisión, va a contar estos 7 días en que ya se está purificando, y dice después que debe sumergirse en agua. Verso 14. En el día 8º tomará para él 2 tórtolas o 2 hijos jóvenes de paloma, y vendrá ante Dios a la entrada de la tienda del encuentro, y los entregará al sacerdote, y los hará a estos el sacerdote, a uno ofrenda por pecado, y a uno ofrenda de elevación, y expiará sobre él el sacerdote ante Dios de su emisión blenorrágica. Veíamos que el motivo por el cual debe acercar esta ofrenda, como ya lo mencionábamos, es que las ofrendas tienen la naturaleza de someter el aspecto material y al cuerpo deseante, y por otro lado fortalecen la mente, el intelecto y la razón. Por ello, al curarse el que tuvo esta emisión, es adecuado que éste conozca lo malo de sus deseos, y así enderece su cuerpo de lo negativo con todo su potencial, y a través de la ofrenda sea corregido. Hasta aquí concluimos con nuestra 6ª lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.